OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de esta quinta temporada. Ya, acá estoy con Damián de Glaube. Quinta temporada, Damián. ¿Y cuántos episodios ya de la quinta temporada? Quinta temporada, Cali, ya no tengo ni la cuenta. Y hoy estamos, no digo de fiesta, pero hoy invitamos a un amigo de la casa. Yo creo que es lo describe, sí, porque... Se puso al hombro OP, le gustó mucho, es un fan también de la casa. Sí, pero aparte describe también el nivel de producción que tiene este profesor. Sí, la verdad es que ahora que lo decís, porque casi cada una de las conversaciones que tenemos con él es a propósito de un libro nuevo, con lo cual el anterior fue Vidas Mediáticas y este es... Una mecánica metodológica. Agradecemos a los amigos de la Crujía siempre que nos mandan Mostramos sus libros, una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones, siempre estudiando desde la semiótica en campos complejos. Así que, sin más, Cali, hablemos con el profe. Ahí vamos a conversar entonces con José Luis Fernández. Hablemos con el profe y veamos qué sale. Bueno, arrancamos, José Luis. Acá tengo tu último libro y lo estoy mostrando a cámara porque tenemos un estudio con cámara acá, así que lo estoy mostrando para quienes escuchan este video podcast, sería ya. Vos salís solamente con sonido, así que no hay problema, no te tenés que arreglar cualquier cosa. No tengo que estar vestido. No, podés estar como quieras. Interesados en conversar sobre esta última obra tuya, en una mecánica metodológica para un análisis de las mediatizaciones. Después de haber hablado bastante sobre vidas mediáticas, se vino este libro, ¿no? ¿Cuál fue la necesidad de ir para este lado y centrarte un poco más en lo metodológico? En realidad todo este camino que empezó hace más de 10 años, diría en 2010, por ahí, que tiene una serie de artículos, que pasó por plataformas mediáticas, otro librito de la Crujía de 2018, vidas mediáticas, y llega en realidad, todo empezó pensando este libro. Y en el camino fueron apareciendo otros. Sí, porque, escribir sobre metodología, ya a todos mis amigos les avisé, les digo, no se les ocurre escribir sobre metodología. No solo porque no es fácil, sino porque te obliga a una posición paranoide, digamos, en el mundo académico y especialmente en las ciencias sociales, porque todos no puedes estar dentro de las ciencias sociales sin considerarte alguien que sabe sobre metodología. Entonces, y más dentro del campo de la semiótica, que es mi campo específico. Entonces me fui dando cuenta que para poder sostener un punto de vista metodológico operativo tenía que haber primero, aunque sea a nivel imaginario, un campo construido. Entonces Vidas Mediáticas fue la propuesta de construcción de un campo donde las mediatizaciones y su sistema de intercambio discursivo tuvieran el lugar que para mí tienen que tener, no jerarquizando con respecto a otros niveles de la realidad, pero sí teniendo en cuenta que prácticamente no hay vida social que no esté mediatizada, cada vez más, y que las mediatizaciones son contextos, entonces, especialmente las plataformas, son contextos de vida social. O sea que si vos no podés entender el contexto donde te desempeñás políticamente, académicamente, socialmente, tenés dificultades de manejo. Y yo creo que hay muchas dificultades de manejo en distintas áreas, que generan incertidumbre y sorpresas todo el tiempo. Entonces, ese era el plan desde el principio, porque venía dando... Vos hablas de incertidumbre, de sorpresas y de fracasos, ¿no? Sí, totalmente. Es algo... pasa que con las plataformas pasa lo mismo que pasaba con los medios masivos. Hasta el discurso crítico, antimediático, antiplataformas, parte de la base de los éxitos de las plataformas.
y no de los fracasos, como se partía para criticar a los grandes capitostes de los medios masivos de sus éxitos y no de sus fracasos, que eran más habituales que los éxitos. Uh-huh. Y ahora, o sea, yo veo que las plataformas tiran mucha plata, que es una de las, pero mucha. Prueba y error. Sí, y es una de las explicaciones de por qué queda menos plata para distribuir, para dedicarlos a otros aspectos de la vida social. Entonces yo creo que tener una visión, entre comillas, pero no irónica, una visión objetiva de lo que pasa en ese mundo es una necesidad política e ideológica, no solo una necesidad académica. Totalmente. Ahora, cuando vos hablas de fracasos, de estos tiempos de incertidumbre y de sorpresa, obviamente lo relacionás con los medios, con los discursos, con las formas de intercambios, ¿no? En realidad es un rasgo de época, un clima de época, una situación de época, vivir en la incertidumbre, ¿no? Vivir Mira, sí, sorprendidos. Creo que hay una parte del fenómeno. Primero, siempre hubo incertidumbre, pero con los medios masivos había una especie de sueño de que el mundo estaba más o menos organizado. Y funcionaba, ¿viste? Pero como un anclaje, ¿no? Claro, entonces vos no eras ni izquierda ni de derecha, pero tenías una tercera posición y lo podías ubicar en el mapa. Uh-huh. Podía decir que había un tercer mundo, porque podías ser hippie, porque eras antisistema. Sí. Podías ser punk y tener repercusión internacional porque no te gustaba el aburguesamiento del rock. Uh-huh. Entonces, eso tenía un cierto funcionamiento. No funcionaba perfecto. Bueno, eso ahora desaparece o pierde eficacia. Uh-huh. Entonces, no solo que hay incertidumbre, sino que no hay fuentes confiables. Esto de que la Organización Mundial de la Salud no pudo conducir la pandemia. Sí. Y que cierra la pandemia, anuncia la clausura de la pandemia, casi un año después de que ya todos vivimos fuera de la pandemia. Sí. Y en el transcurso también era un poco ensayo y error, que ellos mismos se rectificaban, se contradecían, claro. ¿No? Bueno, se vieron sorprendidos ellos también, evidentemente. Absolutamente. Y por ejemplo, una cosa que pasó que para mí no se dice porque no le conviene al ecosistema que sobrevive con incertidumbre y aprovecha la sorpresa para escribir, para reflexionar, para hacer trampa, para todas las cosas que se puede usar uh-huh. ese ecosistema, no permite ver que hay líneas de continuidad, por ejemplo. Uno de los problemas que hay. Uh-huh. Entonces, el trabajo del científico hoy debe ser mostrar que sin frenar la transformación, sin pretender ser conservador, es obligatorio entender que hay línea de continuidad. Estamos hablando ahora de inteligencia artificial y ya nadie se acuerda que estábamos hablando de la realidad aumentada o del metaverso. Sí. Claro, y la realidad virtual cuando tienen que ver con este fenómeno. No, ahora es inteligencia artificial. De los algoritmos, ¿no? Dominados por los algoritmos. Claro, yo ayer decía, o anteayer decía en una charla en la Feria del Libro, decía, cuando vos haces una división de número de 4 o 5 cifras y te da un resultado con 15 decimales y usás eso para algo, ya estás en el mundo de inteligencia artificial, porque vos no sabés cómo hace la calculadora, claro, aunque sea la más elemental, para hacer ese Estás mecanismo. En manos de otros, digamos. Claro, viste, ya vivimos con eso, nos subimos al auto para ir a un lugar que no conocemos, ponemos el GPS y le prestamos atención y llegamos al lugar. Entonces, ese clima de terror
para mí está estimulado por el establishment que va de la derecha hasta la izquierda. Sí. O sea, hay un establishment que vive de no operar sobre el mundo o de operar con los restos del mundo. Cuando para mí la población, el que entra en el mundo de las plataformas y empieza a navegar, en un tiempo tiene un nivel de conocimientos que si yo lo tengo que describir, que soy un especialista, Sí. Hacen falta libros así de 300 páginas. Claro. Y todo el libro habla de cosas que hace la gente cotidianamente. Uh-huh. No habla de lo que están haciendo los grandes filósofos en este momento. ¿Se entiende? No es el problema de lo metodológico para mí es un problema, un tema antielitista. Claro. Es decir, ya escribí los artículos, la charla de ayer también fue así, de darle herramientas a la población, pero no para que se maneje, para que navegue o que descubra verdad detrás de la falsedad, que nadie toma decisiones importantes con una fake news, sin chequear, sin buscar otra fuente, que además las tenés a mano, las tenés en el teléfono, no te cuesta nada. Entonces esa idea de que hay idiotas navegando creo que es una conclusión del sistema, que, sea cual sea el sistema, que le conviene al sistema, sea cual sea. Y bueno, lo que tiene que tener la gente no es herramientas para vivir mejor, sino para defenderse de quienes no lo dejan vivir mejor. Ahí entonces es un problema, es un conflicto de intereses difícil de administrar, que genera conflictos en el propio campo. También es cierto, José Luis, que a veces no nos queremos defender y queremos creer lo que queremos y no nos interesa demasiado saber si es verdad o no es verdad, o si nos interesa más confirmar aquello que pensamos, ¿no? Y consumimos fácilmente y aquello que nos da más placer o más que está más cerca de nuestro pensamiento. Vos te das cuenta que vos describís eso y describís cosas muy complejas y que no tienen que ver con lo que sería la única posición de sujeto que viene de la modernidad, que debería ser un sujeto consciente. Cuando los sujetos conscientes que escriben sobre la sociedad son los que están generando la incertidumbre y la sorpresa. Yo creo que hay que desmultiplicar, otra cosa que insisto todo el tiempo, desmultiplicar los análisis. ¿Qué significa una fake news que altere tu vida? Vos estás por cruzar, ves el semáforo en verde y el teléfono, una voz te dice, está en rojo, cruzá tranquilo que no te va a pasar nada, te pisó un auto. Bueno, ¿eso le pasa a alguien algo parecido? No. Nadie termina de vacaciones en Palestina o en Siria. Nadie termina estudiando en una universidad desconocida por todo el mundo. Nadie se compra una bicicleta que no funcione. No sé, o sea, esa vida que se resuelve en gran parte en plataformas, comprás, te informás, discutís con tus amigos, experimentás. Eso es la vida social hoy. No el tipo que piensa que ahí interviene una inteligencia extraña, claro, y te arruinó la vida, no entiende cómo es la vida. Claro. O sea, yo qué sé, a mí me entró, estaba esperando la llamada de ustedes, entonces me entra una llamada de un teléfono que me avisa el teléfono, la inteligencia artificial, y dice, puede ser spam. Digo, bueno, pero andás a ver de dónde me llaman. Entonces atiendo, me querían ofrecer un descuento de algo que ni sé qué tengo, digamos. ¿Cómo ves? Vos sabés que nuestro podcast y siempre tus estudios lo intentamos traer hacia la política, porque bueno, un poco
pivoteamos sobre la comunicación política, la opinión pública, y siempre vemos esta caja de herramientas que vos proponés, digamos, ¿cómo la ves desde el mundo de la política? Que nosotros venimos conversando bastante, lo vemos cuando vemos esa disociación, ¿no? de por dónde pasa la conversación social, incluso a veces en redes sociales que actúan como esas cámaras de eco, esas burbujas, digamos, cuando se habla de algunas cuestiones, por ahí socialmente la conversación es otra. Y la política, ¿cómo ha venido un poco desfasada y un poco atrás de estos cambios? Y si hablamos de sorpresas y de incertidumbre, ¿cuál sorprendida y cuál incierto está, digamos, el tema de la política, ¿no? ¿Cuál sorprendida con estos nuevos ecosistemas? Y mirá, nadie pensó que podía ser este presidente Trump, ni Bolsonaro, ni nadie puede creer que crezca Milei mientras se estimula su crecimiento. Todo el tiempo estás viendo cosas que vos decís, esto no le convendría mucho a la política, y la política se mete de cabeza. Yo creo que, para decirlo en sencillo, es algo complejo para decir en sencillo, la política, creo que también el sistema de la comunicación política en buena parte, piensa que hay una actividad que se llama política y otra actividad que se llama comunicación. Totalmente. Que eso es un sueño de cuando los medios eran instituciones, viste, que vos entonces podías hablar con el dueño. Yo creo que confunden, está eso de que se confunde comunicación con difusión o prensa, ¿no? Siempre el político tradicional entendió más, hago esto, difundilo, hago esto, hacemos la acción de prensa de hablar con tal medio y que esto salga publicado. Pero no la comunicación como un intercambio, digamos. No la comunicación como un intercambio discursivo, ni como o como parte misma de la política, ¿no? Que tiene que estar ahí en el momento de la decisión, en el momento mismo, en el punto cero de la política, digamos, no es indivisible. Eso, para decirlo, una frase que siempre me preguntan, digo, lo que no entiende la política y sus alrededores es que viven en plataformas. No es que tienen que hacer algo en plataformas. Que las usan, digamos, no claro. Hacen en plataformas, ya están. Claro. Esa idea que tu vida en plataforma empieza porque publicás un tweet, es totalmente equivocada. Entonces, como vos ya venís en plataforma, cuando publicás un tweet, a vos se te responde desde tu vida en plataforma, no solo por ese tweet. Claro. Por eso te sorprende y te genera incertidumbre las consecuencias. Por eso tienen que borrar tweets. Claro. Entonces, para mí es eso. O sea, en un artículo que publiqué hace poco, si tu consultor de imagen no te mete adentro de la plataforma y no te trae datos sobre lo que es tu vida en plataforma, echalo, ¿viste? Porque vos estás como desnudo. Claro. Entonces, por ejemplo, un tipo como Alberto, más allá de la gestión política, sí, pero es un tipo que en plataformas vive cómodo. Vos lo habías puesto como el ejemplo al principio de su gestión, creo, del post-broadcasting, ¿no? El primer presidente post-broadcaster. Sí. Ese tipo que escribe en cualquier lado, se entrevista con cualquier lado, todo, y todo el sistema se conecta con cualquiera en cualquier momento, ¿no? Qué sé yo, ha habido muchos casos. Después no sé si lo corrigió, si después lo ajustaron y lo acotaron. No. Pues todo, apareció el plan comunicacional. Claro. ¿Viste? Tener vocera. Claro. Entonces lo evitemos que diga estas cosas, evitemos que agarre el teléfono. Claro. Bueno, se derrumbó. A partir de eso se derrumbó. De eso hay otras cuestiones, ¿no? Voy a explicar por la política, la economía, explicar por la economía. Lo que nos digamos la comunicación lo tenemos que explicar en el nivel comunicacional. Entonces, el tipo que tenía, ponele, una sola condición que lo diferenciaba de los demás, porque no hay ninguno que sea como él, ninguno, ni los más jóvenes, vos lo ves a Grabois, por ejemplo, o al mismo Milei, son más panelistas que post-broadcasters.
Claro. O sea, generan siempre un escándalo. Cada vez que aparecen tienen que decir una frase provocadora, ¿no? Sí. Bueno, no es el caso Alberto. Por eso cuesta sostenerlo en el tiempo, ¿no? Son más de corto plazo. No, y se lo lleva, los maneja el panelismo. O sea, vos lo ves, yo qué sé, Belibonis, suponte, ¿no? ¿Cómo lo veo yo desde mi punto de vista? Sí. Que no me meto en las particulares políticas. Pero Belibonis es un dirigente que evidentemente no es de la calle, pero que habla desde la calle. Y se convirtió en un vocero de cierta movilización en la calle. Bueno, lo metieron en el estudio de televisión, ya se hizo amigo de un periodista, ya se insultó con Delía, ya armó un escándalo. Bueno, triunfa el panelismo. Por suerte parece que no siguió yendo, entonces cumple su rol. Después te gustará o no te gustará. Pero te quiero decir, nadie se da cuenta que el panelismo los conduce y que es el panelismo el que genera candidatos. Hoy publiqué una entrevista, en un panel así de C5N, lo entrevistan a Solano, a Gabriel Solano. Vos tenés que ver la alegría de Gabriel Solano hablando de su encuentro con Ana Más Ferreira, ¿viste? Y todo el tono del panel, despreciando a Ana Más Ferreira. Pero vos lo ves a Gabriel, a Solano, ahí está. Ese es un lugar que le gusta. A Miriam Bregman también, ¿no? Entonces ahí se pelean con Maslatón, con Milei. Ahí intervienen Santoro o Tolosa Paz. Entonces, bueno, después querés que la política vaya para otro lado, ya es tarde. Uh-huh. Eso es la política. Exactamente. Acá entonces se suma Damián a la conversación. Y te quería preguntar algo, me parece. ¿Cómo anda, profe? Acá me sumo justo también, haciendo un poquito de venía a una clase. Y hay algo de todo lo que venís diciendo del libro que voy a aclarar que Cali estaba haciendo expropiación de los medios de producción y se llevaba todos los libros tuyos. Y bueno, para poder conversar con José Luis. Siempre alguno tiene que leer, claro, es inevitable. Sí. Hay algo que te quería preguntar hace tiempo y que de lo que venías diciendo recién me hace mucho, se me pone presente y me genera como una dicotomía. Estos panelistas le hablan capaz más a la política para llegar a las listas, darse importancia, y no llegan a medir quizás como candidatos potentes. ¿Es el panelismo entonces una manera de llegar o unas inferiores para llegar a primera? ¿Es una manera de instalarse y después de ahí entrar a una lista? Porque a veces el panelista no mide 20 puntos en una encuesta. ¿Cómo concilian esas cosas? Pero sí es fundamental que vaya al panel, si no está en la política. Eso es un poco lo que te quería consultar. ¿Cómo analizás eso? Bueno, pero escuchemos lo que decimos. No podés estar en la política si no estás en un panel, ¿no? Entonces, hacer política es estar en un panel. ¿Cómo se estudia eso? Vamos a la cuestión metodológica, ¿no? ¿Qué pasa? Yo soy consultor de un político. A ustedes le deben pasar que están en este tema todo el tiempo y les preguntan, los consultan. Vos estás ahí. ¿Cómo respondés a ese problema? Para mí, la única manera que tenés de escaparte de eso es correrte, que para correrte la única manera es con metodología, no es un problema de lugar físico, no es mirar de afuera, es mirar de afuera con un lente especial, con grillar la realidad de una manera que no grillás cuando decís, para estar en política tenés que estar en panelismo. Entonces vos te alejás y empezás a describir y encontrás fenómenos políticos por todos lados que no entran en ese mundo. Por ejemplo, te digo, vos viste cómo se viene con la justicia, la Corte Suprema, todo. Vos decís, intervienen en Tucumán y en San Juan. Vos decís, se viene. En Tucumán y en San Juan, discuten, se quejan, todo, pero se acepta el fallo
O sea, Tucumán y San Juan no son panelistas, la provincia. ¿Viste? Tienen una Corte Suprema y bueno, vos tenés una Corte Suprema que no te gusta, pero te la tenés que comer, porque es la Corte Suprema, no la vas a cambiar insultándola a los Tailade. No va a cambiar, no hay manera que cambie. Vos tenés que tener un campo de discusión de lo judicial que te permita elaborar leyes, que te permita llegar al Congreso y cambiar la legislación de la que tiene que ver con la justicia. Entonces, si vos diferenciás lo que dijeron todos los políticos y en los lugares, incluyendo los lugares y la materialidad de lo que dijeron, vas a ver que los dirigentes provinciales que quieren perpetuarse, que tienen todas las condiciones, pero están mucho más articulados con el sistema político e institucional de la nación que todos estos jugadores políticos que tienen cargos importantes, que manejan cajas muy importantes, pero que piensan que tienen que hacer escándalo para hacer política. Bueno, el que aprenda algo de esto va a decir, bueno, seguro que hay otra manera de discutir con Milei en un panel que no sea introduciendo su vida sexual. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, vas a encontrar otras maneras. Vos escuchás, yo que escucho bastante, trato de esquivar a los dirigentes de todos los sectores porque me parecen todos muy parecidos y muy así, panelizados, pero vos escuchás a la segunda línea técnico-política de cualquier fuerza política, de cualquiera, y son de otra categoría. O sea, todos tienen proyecto de ley que te dicen que están encajoneados. Si lo juntás a 2 o 3 para que hablen de un tema, sobre 10 puntos se acuerdan en 8, es decir, que si eso se produjera en el Congreso, si eso se produjera en las mesas políticas, mismo en las internas de los partidos o de las coaliciones, habría otra política, es decir, está lleno de otra política. Claro. El problema es que los que hacemos la política partimos de la base de cosas como que si no estás en panel no puedes hacer política. Ya está. José Luis, ¿en qué situación ves que venís escribiendo? Hoy hablabas de esta secuencia de libros, artículos y demás, un poco metiéndote con todas las plataformas. ¿En qué situación está este post-broadcasting, digamos? Primero que no le hemos encontrado todavía otra palabra, ¿no? Para describirlo. Sí, que eso es un indicador. Eso claro, es un indicador. Claro. Yo lo sigo manteniendo, no porque, al menos yo, en primer lugar donde lo vi fue en un libro mío, no, pero me parece eso secundario, sino porque no se debe olvidar que el broadcasting sigue funcionando. Claro, hay convivencia, exactamente. No es que son etapas superadoras, ¿no? Se superponen las capas. Yo creo que se están armando discusiones que prevén una posible organización. Por ejemplo, estuve participando estos días en toda una serie de discusiones que me parece muy interesante sobre la condición de la economía en negro, ¿no? Sobre la riqueza producida en negro, la distribución de riqueza en negro, la explicación de bueno, eso es un cambio fundamental. ¿Por qué? Porque vos tenés se dice así con soltura, bueno, más o menos el 50% de la economía es informal, sí, en negro. Sí. Eso quiere decir que vos tomás una decisión económica sí, y nunca te presta atención todo lo que manejás. O sea, vos manejás el 50%, mandás una decisión económica y le va a dar bola el 30%. Claro. Entonces, te falta un pedazo de sociedad. Bueno, ese pedazo que te falta de sociedad, ¿son solo los pobres? Entonces, si vos son solo los pobres, te tenés que dedicar a la asistencia. Si descubrís que no son solo los pobres y tenés un montón de indicadores que no son solo los pobres, tenés que crear condiciones para que lo informal se haga formal y no va a ser con represión ni con argumentación. Tiene que ser porque yo estoy en la economía en negro, no me va mal,
me voy a meter en la economía formal porque me va a ir mejor. Claro. No porque, bueno, eso es principio hedonista elemental. Bueno, esas cosas se empiezan a discutir. ¿Dónde se empiezan a discutir? En plataformas. Claro. Entonces, y se traen datos de afuera, intervienen académicos diversos. Entonces, yo creo que ese es el único camino de rearmar un ecosistema desmultiplicado de temas a abordar y a gestionar. Que yo creo que se está discutiendo, más allá de la buena o mala voluntad, pero como 4 capas encima de la realidad social que uno ve en su operación social. Bueno, el efecto casta, Sí. que yo creo que no hay que dejárselo a Milei, creo que hay que registrar que hay un efecto casta en buena parte de la dirigencia, que esto cuando bajás al segundo nivel Por algo ya no ves. Por algo prendió el término, ¿no? Pero sí, además ya se usó en otros lados. Vos tenés, ¿qué es un sistema de casta? Un sistema estratificado donde hay sectores que tienen una vida interna con sus propios conflictos, que tienen sistemas de ingreso diferenciado del resto, que tienen herencias, herederos. Fíjate, está lleno de herederos. La Sí. El hijocracia, panelismo digamos. es la interfaz, en términos de Scolari, es la interfaz entre la casta y el resto de la sociedad. Y bueno, el panelismo no está funcionando como interfaz. El efecto de casta se sigue profundizando, es eso que hablan de lo que a ellos les interesa, discuten esta diferencia, ¿no? Entre la Corte Suprema no deja votar a los tucumanos acataron, reorganizan próximas elecciones, gastan plata de nuevo, para que sea una elección diferenciada de la nacional, se hacen su vida en una negociación conflictiva con la nación. Eso no tiene nada que ver con, o como muchos serán castas locales, digamos, pero no es la misma casta que gobierna. Entonces, el tipo que vive en sociedad, que además en plataforma tiene acceso a un montón de información y de cosas sobre lo que le interesa, y siempre más, por definición, más de lo que le interesa. O sea, algo siempre está aprendiendo que no es el centro de su interés. Se ve así independizado de ese funcionamiento que aparece en Twitter y en los canales de televisión y los diarios online. Y así como no le encontramos todavía una palabra sustituta a eso que vos llamaste el post-broadcasting, también nos pasa con audiencias, ¿no? El receptor, el público y la audiencia, que por ahora sostenemos eso de audiencias, múltiples audiencias, varias audiencias activas, pero también está un poco como... Bueno, hay uno de los artículos que ahora va a salir en algún libro que creo que tiene que ver algo con ustedes, así sobre comunicación política. Me pidieron un artículo y lo que hice fue una propuesta de investigación sobre audiencias / ciudadanías. Yo creo que hay que hacer un estudio de base, que lo tendrían que hacer las universidades, suponte, ¿viste? Porque es un estudio que es caro, pero para reorganizar, es extraído de un capítulo de una mecánica metodológica, pero aplicado específicamente a la relación en qué está haciendo la gente ahí con el teléfono que vos querés que te vote o que participe en sociedad. Bueno, entonces eso se estudia de maneras específicas, no solo con una muestra representativa, que tiene que ser muy representativa, no solo muy grande, no en cantidad de casos, sino en estratos que vas a alcanzar. Y a eso le tenés que hacer preguntas donde interactúen distintas, o sea, vos te comprás un yogur para la mañana o para la tarde, no te comprás un yogur para cenar. Entonces no hay ningún consumo de yogur que esté independizado de un momento de consumo, ¿se entiende? Sí. Es una decisión sociológica
Bueno, vos no te informás de temas que te interesan teniendo en cuenta las clasificaciones informativas del periodismo. ¿Qué tipo de información vos utilizás? ¿Y de qué medios o con qué sistema de intercambio accedes a ella? Y es un solo, viste, vos antes la gente escuchaba radio, veía televisión, iba al cine, leía el diario. Claro. Ahora, leía determinado diario. Exactamente. ¿Cómo se está mezclando eso ahora? Bueno, todo eso no se conoce, no se puede estudiar dentro de las plataformas, mientras cada plataforma tenga penetraciones del 40-50% de la población. Para entender cómo funcionan las plataformas, tenés que entender cómo se usan, cómo se relacionan entre sí y por qué los que no usan ciertas plataformas no las usan. Entonces, recién ahí vos podés hacer una segmentación de audiencia, ciudadanía, que tenga que ver con esta vida en plataforma. Uh-huh. Ahí podés empezar a entender. Yo lo lamento, viste, que es una respuesta como de mediano plazo, sí. Y metodologista, pero no, perdón, estoy tomando mate. Y metodologista, pero la verdad, hace 10 años por lo menos que se está en esta situación y que los especialistas dicen comunican mal, como si supieran qué es comunicar bien. Claro. Y ahí, José Luis, me lleva a algo que a mí es uno de los capítulos que más me gustó de una mecánica metodológica y que a su vez me parece que no sé cómo pudiste llegar a eso, es increíble. Hacia el final, cuando hablas de los estilos, ¿no? Una mecánica estilista, en análisis del discurso de las mediatizaciones, las fronteras estilísticas. En plataformas que se van moviendo tanto, ¿existen esos estilos de discurso? ¿Existen esos videos, digamos, o esos textos como estilo discursivo? ¿O estamos ante algo que sigue siendo difícil, que se complica, o que al menos la política no le encuentra la vuelta? Yo creo que falta información de base. Yo te describo siempre que doy una charla así para público en general, pero también en las clases de posgrado que doy, yo les muestro mi celular, que yo uso 3 pantallas, te diría 2 pantallas y 3/4, de lo cual uso frecuentemente la mitad. Bueno, hacete un listado de las cosas que yo uso y trata de entender cuando yo estoy haciendo algo en el celular, qué tipo de cosas puedo estar haciendo. Y son al menos 10 totalmente diferentes. Viste que puede ser de una transferencia bancaria, comprar algo, hablar con mis hijas que viven en el exterior, con mi grupo de familia, con mi grupo académico, yo qué sé, mirar un diario, publicar un tweet, buscar una información, googlear, buscar te estoy, viste, diciendo cosas, vos imaginate. Y soy un tipo grande, evidentemente del siglo XX, bueno, imagínate lo que son los chicos o la gente de mediana edad, que tiene su teléfono, su computadora, que tiene conectado su teléfono, su computadora, que se sube al auto y pone el Bluetooth y tiene en la pantalla, puede tener cosas muy diversas. Bueno, yo digo, esa complejidad, que es la complejidad del individuo, no la estudian las ciencias sociales. Pero ciertos patrones básicos, que si a mí me estudiás, me observás, me seguís como se tienen que estudiar estas cosas, en una semana vos decís, este tipo, el 20% de su tiempo se dedica a esto, el 20% de esto, y tiene un porcentaje de tiempo bastante grande donde hace convivencia de cosas. Ya tenés una descripción de un individuo mediatizado que, con respecto a una audiencia televisiva, que se sigue pensando a la gente, viste, que está ahí esperando que le digan verdades y si le dicen una fake news se la come, le tenés que avisar. Bueno, no,
Un tipo como yo, para entenderme, me tenés que poner 20 atributos, no 3. Exacto. Uno de esos 20 atributos como resultado puede ser una decisión de voto, como una decisión de compra de zapatillas, como una decisión de darle más bola a TikTok que a Instagram, yo qué sé, ese tipo de cosas. Bueno, eso es lo que falta desde la conceptualización para mí, por eso se sigue pidiendo regulación. Imagínate un tipo como yo, ¿qué regulación me va a arruinar la vida? O sea, a ponerme una regulación, te la esquivo. Esquivamos las regulaciones de la dictadura, no vamos a esquivar estas regulaciones abstractas, cuando siempre tenés alternativas para romper. Y sumo esta tendencia. No, continúa. Perdón, solo con la última frase. Si no se reconoce, para mí, que falta esa información de base, así como falta información de base sobre qué es la economía en negro o informal, ¿no? Si no se tiene esa información no te queda más que la repetición. Entonces yo no tengo ninguna expectativa con esta campaña. Bueno, van a encontrar salvo que se pudra algo, o que realmente ya no se puede importar nada porque no hay dólares para pagar, ¿viste? Entonces se produce un colapso. No parece que vaya a haber un salto anárquico, esperemos, porque siempre es verdad eso de siempre que hay anarquía mueren los pobres. Esperemos que no haya un salto anárquico, pero bueno, se ve que un día te vas a ser presidente, ministro de Economía, director de la FIP y la aduana. Te vas a sentar y vas a decir, 32% de la población, de los contribuyentes pagan. Cerremos el Estado. Inventemos otra cosa, digamos, juntémonos de veras, porque nos vamos a quedar sin plata para pagar a los asesores del Parlamento. Entonces, si no es algo así, un colapso, el único camino es el metodológico. Tenés que cambiar el punto de mira, el modo de mirar y los resultados que te genera ese ejercicio. Si no, es esto. Para estar en política, tenés que estar en los paneles. Dale, vas a conseguir un candidato, o sea, Carolina Lozada, claro. Es posible que llegue a gobernadora de Santa Fe. Sí. Cuando llegue a gobernadora de Santa Fe, se van a decir cosas parecidas de las que se dijeron de Bolsonaro, de Trump, de Alberto. ¿Y de dónde surgió? ¿De dónde salió? Del panel. Claro. Bueno. Y Leandro Santoro, pero te digo, es transversal. Miriam Bregman es conocida porque es una panelista deliciosa. Y ella la ves en el Congreso y actúa como una panelista, ¿viste? Lo chicanea a Fernando Iglesias, lo hace saltar. Fernando Iglesias la ataca, dice una barbaridad, el otro día tuitean eso. Bueno, eso es. Bueno, conviven. También algunos son bastante anfibios en algún sentido, ¿no? Porque también mencionabas lo de Santoro, qué sé yo, sus reuniones vecinales o en las plazas o en las cosas, digamos, convive un poco el panelismo con otras formas de. Bueno, ese es un efecto que siempre en la música se ven las tendencias. Hay una cosa que yo vengo diciendo y vinculado con cuestiones políticas también, que las plataformas están creciendo y cada vez más incluyendo fenómenos territoriales. Eso que se van sofisticando, dos cosas, los recitales, que ya son de múltiples grupos, que los podés recorrer, pueden estar varios grupos tocando al mismo tiempo, es decir, el recital no es un evento broadcasting, es un evento en plataforma. El recital en vivo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, ayer en el subte, cada vez los equipos que suben los músicos a un vagón, lo que dura una actuación, sí. O sea, esos tipos, y cómo refieren al circuito musical, o sea, son traperos o son el tipo de ayer era un tipo grande, entonces tocó Fito, Papo, Luis Alberto. ¿Se entiende? ¿No? Música, su canción. O no sé, una improvisación. Entonces, lo territorial no solo que está vivo, sino que está creciendo. Bueno, los políticos empiezan a recorrer los barrios.
Pero, por ejemplo, Macri, que era un tipo que me consta que se tenía mucha fe en el cara a cara con los vecinos, sí, nunca consiguió un videasta que captara eso, que él se sentía cómodo. Vos lo veías y en el video estaba incómodo, agarraba a una nena, parecía que se la quería violar, ¿no? O sea, un desastre audiovisual. Eso porque no le creían, me imagino yo que no tengo nada que ver, yo miro todo así de afuera, que el videasta no le creía a Macri, que era callejero. Entonces nunca preparó el punto de vista, el montaje, mismo los consejos a Macri, para que se manifestara eso que Macri piensa que tiene. Entonces, el retorno a lo territorial es inevitable. Los movimientos sociales en eso son importantes. Esto que pasó con Bernie y los colectiveros me parece que es un indicador de que es un caso de tipo que no tiene idea de lo que es el territorio. Uh-huh. Piensa el territorio en un nivel fílmico, por decir así. Claro. Bueno, eso funciona si vos tenés un guión y actores que responden. En un set. Exactamente, un set de una filmación. Ficción. Claro, me quedé con ese estudio que propones de las audiencias, ¿no? También cuánto de esto de que, bueno, creo que Carlos Escolari habla de prosumidores, digamos, cuánto hay de eso, cuánto la producción también. Bueno, eso sí. No es verdad que todos producimos contenidos. Exactamente. En Twitter parece que solo un 20% de los tuiteros hacen algo que se vea. Entonces, eso es otra parte del estudio es, ¿usted cómo interactúa? ¿Es solo audiencia o es productor de contenidos? Bueno, eso hay que tener. ¿Qué porcentaje es? ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué segmentos? ¿A qué valoran como contenido? Claro. ¿Quién lo registra? ¿Cómo ven sus públicos, ese productor de contenido? Yo veo así, tuiteros que tienen pocos seguidores y que le hablan a la humanidad. Bueno, es alguien que no tiene conciencia, piensa que está en una radio o en una televisión, que no importa que te vean muchos o pocos, pero nunca sabés quiénes son. Pero vos, un tipo que dice, el mundo está yendo hacia un lado, vos lo mirás, tiene 100 seguidores. Bueno, es un tipo que tiene un problema de megalomanía, digamos. Entonces, eso, fenómeno de vida en plataformas, hay la estratificación de los seguidores. Yo soy un tipo así que está en los 6.000, 7.000 seguidores. Bueno, para que te dé bola a alguien que tiene 30.000 seguidores, imagínate los que tienen millones, ¿no? Sí, además 6.000 seguidores de Twitter, que ya en sí mismo es una burbuja, ¿no? Una burbuja. Sí. Claro, sí. Bueno, pero para que te dé bola a alguien que tiene 30.000 lo tenés que elogiar. Vos lo elogiás y entonces te me gustea. Claro. No es que no existe la horizontalidad. No, exactamente. Bueno, eso hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo. Eso de que tienen 10 millones de seguidores y siguen a 14. ¿Se entiende? Sí, es todo un gesto. Es un gesto público. Totalmente. Yo soy un foco. Yo soy un broadcaster, ¿viste? A mí no me vengan a joder. Bueno, todo eso son matices dentro de cualquier plataforma, lo que es TikTok, viste que está lleno ya de videos de señores mayores, señoras mayores, de políticos, eso, y se sigue diciendo que la plataforma de los pibes, que los pibes se informan en TikTok. Vos imaginate, viste, ¿qué video ven los pibes para informarse? Y si te dicen, sí, me informé, ¿de qué se informó? Del último desafío, del último chiste masivo, del último meme, ¿se entiende? Sí, exacto. De cómo se hacen videos en China, es otra cosa. Se está informando, está equivalente a tomando una biblioteca global, ¿se entiende? Esas cosas, ¿dónde están? ¿Quién las sabe? ¿Dónde están publicadas? Sí, no existen todavía. No, bueno, por eso te digo, la academia debe incorporar, los consultores que consultan a la academia deben incorporar herramientas que le permitan diferenciar lo nuevo de lo viejo.
Así, cosas elementales, ¿eh? El libro, yo sé que, bueno, pone una mecánica metodológica, pero la idea que la discusión es compleja está en las notas de final de sección. El libro se tiene que poder leer. La única condición para leer el libro y aprender herramientas y a ordenar cosas que uno ya maneja, la única condición es que te interese, que estés preocupado porque las cosas no están funcionando. Cualquiera que se dedique a la compol y que piensa que en su opinión o en su funcionamiento o en su comprensión le faltan cosas que tendría que tener, esa sensación, viste, que Sí. te consulto y decís, mira, yo no sé, para mí, bueno, entonces ahí no está funcionando. Exacto. Tenés que funcionar de tal... Bueno, cuando estás en esa posición, este libro te tiene que servir. Muy Te bien. tiene que dar herramientas, cosas que pensabas de una manera, ahora podés analizarlas de otra. Y eso, bueno, ¿tiene complejidad? Sí, pero no es una complejidad de un laboratorio biológico o físico. Es la complejidad de prestar atención a fenómenos que tienen muchos elementos y que hay que tener herramientas para que no se te mezclen los elementos y poder ver entonces después cómo juegan entre sí. Es un principio básico de la modernidad, por decir así, pero como no se registra, a mí me parece que, te digo sinceramente, no me la creo. Creo que además no alcanza con este libro, o sea, no es que en un foco se va a resolver, es en una mesa de interdisciplina. Tienen que, para tratar cualquiera de estos temas, tiene que haber decenas o cientos de investigadores trabajando al mismo tiempo, o sea, es toda una maquinaria compleja, por eso es una mecánica, viste, que hay que pensar una nueva mecánica de organización de la reflexión y de la investigación. ¿Por qué? Porque no está funcionando el saber que tenemos hasta ahora. Si estuviera funcionando, o sea, porque como no funciona, se jode a la gente que sí funciona, porque el que navega, el que está en la economía informal, el que navega en las redes, el que se y a través de la plataforma, el que se consigue el teléfono adecuado por el medio que sea, pero lo tiene para poder interactuar, jugar, informarse, transar, hacer todo lo que quiera, se está o solo, gracias, agradece estar solo que el Estado no lo persigue, o está desamparado. Cada vez que el Estado se le ocurre intervenir, le pone una traba, no una ayuda. Entonces me parece que eso es, bueno, ojalá que todo se deriva hacia la economía informal, pero implica transformaciones y crisis políticas profundas. Entonces el que esté preocupado por eso tiene que cambiar de caja de velocidad, de volante, tiene que usar otras ruedas, no sé cómo ya metaforizar, pero lo ves, esto, viste que estamos hablando, me decís una frase y yo digo, bueno, ahí tenemos un problema. Yo lo veo así, viste, estaré sesgado, pero no veo otra salida. Muy bien, Veo José como... Luis. Sí. No, y si querías agregar algo más. No, que veo que el riesgo para mí es los actualizados, que dicen que vienen advirtiendo de esto hace tiempo. Y bueno, pero ¿cómo es que advirtieron? Son importantes, nadie les dio bolilla y siguió el flujo de vida tranquilo. Yo, digamos, con estas posiciones, o sea, cuando engancho uno de estos ejes, pierdo 100 o 200 seguidores en Twitter. A nadie le gusta discutir, es cierto. ¿Se entiende? O sea, no, ¿por qué te va bien si a todos nos va mal? Es porque no ayudaste a que nos fuera mejor. Exactamente. Si no, estaríamos en otro lugar. Bueno, eso nada más. Muchísimas gracias, José Luis. Un gusto, profe, la verdad que es como siempre un placer. No, yo agradezco mucho a ustedes la atención, que me dejen hablar tranquilo, que sean tan Esa es la respetuosos. idea, esa es la idea. Y bueno, y queda, yo acá estoy otra vez mostrando en cámara, bueno, lo estás viendo, pero estamos mostrando tu libro y una recomendación, aparte de tus últimos
tus últimas palabras tienen que ver mucho con eso también, que todos los consultores y asesores, digamos, una buena recomendación el libro. Así que muy agradecido, José Luis. Hasta la próxima conversación. Un gusto, Gracias profe. a ustedes. Chau, chau. Nos vemos pronto. Chao, hasta luego. Bueno, Cali, Linda charla. es el profe. Linda Nada charla, que decir. linda charla, y nos gusta explayarnos, nos gusta dedicarle el tiempo que sea necesario. Eso es la ventaja. La pasión Sí, con la que hace y esa estas es la cosas. ventaja que tiene estos podcasts, ¿no? Este formato de poder, en todo caso, extender la conversación hasta agotar lo que nosotros creemos, bueno, le puede interesar a quienes escuchan OP Podcast, que es no dejar los temas así nomás superficialmente, sino tratar de profundizar un poco. Hasta donde nos dio nuestra capacidad, porque el profe tenía para seguir años. complejizando la situación. Bueno, Cali, nos vemos en un próximo episodio, OP-podcast, en todos lados. En todas las redes sociales, en todas las plataformas sobre las cuales se puede escuchar los audios y los podcasts, ahí van a ver que nos pueden encontrar. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. WeToker. Sumamos las partes.